Entonces, ¿qué es la historia de la historia? En este curso vamos a tocar la historia como una forma de entender la realidad, la actualidad y por supuesto el pasado. Hay una relación muy estrecha entre el pasado y el presente. Eso es obvio. Ya en la Mishnah dice lo que no sabe de dónde viene, por dónde va, entonces está perdido más o menos. Y también para la educación la historia es fundamental. Pero una cosa muy interesante, en el caso del pueblo judío es un hecho que hasta los principios del siglo XIX, judíos casi no escribieron historia, como si estaban en otra línea de tiempo, en línea, digamos, en línea entre la creación del mundo y la esperanza al Mesías. Y entre la creación del mundo y el Mesías, claro que el pueblo judío está en la diáspora, o más bien en el exilio, está esperando su salvación, y por ende no tiene importancia los hechos históricos concretos, como por ejemplo quién fue expulsado de dónde y por qué en el año tal y cual, por el rey tal y cual, y por este motivo y por otro motivo. O sea, todo el tema de la especificidad, perdóname por el idioma, ¿no? Todo eso no tiene importancia cuando estás midiendo el tiempo en niveles o digamos en tamaños mucho más grandes, como la eternidad, o sea, la creación del mundo por un lado y después la salvación del Mesías por el otro lado. Entre estos dos puntos, claro que no tiene importancia una expulsión o una, no sé, una cruzada o una otra catástrofe. O sea, solamente momentos muy específicos y especiales, como por ejemplo el tiempo de la entrega de la Torah, que de eso se hace una fiesta, el Shavuot, ¿no es cierto? Chag Matan Torah, o la inauguración del primer templo por Salomón, y después la inauguración del segundo templo, o más bien la destrucción del segundo templo, ahí sí son hitos, por decirlo así, entre comillas históricos, pero no son históricos en el sentido que alguien está tratando de analizar cuál fue el motivo para la destrucción del segundo templo en términos históricos, es decir, qué tamaño tenía el ejército romano, qué forma de defenderse tenían los judíos, qué errores estratégicos han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que la explicación tradicional para la destrucción del segundo templo más bien es una explicación teológica por un odio vacío, así se llama en hebreo, sinat hinam. Por eso el pueblo judío fue castigado y por ende la destrucción del segundo templo como un punto de partida para la salida al exilio, y después viene la otra etapa de la historia del pueblo judío, claro que es la esperanza al Mesías. Bien, entonces de repente, a principios del siglo XIX, de repente hay judíos, muy pocos, pero sin embargo son importantes, que empiezan a prestar atención o interés más bien a la historia concreta del pueblo judío. ¿Y por qué no al principio del siglo XIX y qué forma de entendimiento tenían? De eso vamos a hablar un poco en este curso. Para redondear las cosas de una forma bien sintética, para tener algo, una idea general, para entender mejor a dónde vamos a ir en este curso. Claro que no vamos a salir profesionales en la historia de la historiografía o de la historiosofía judía, pero algo tenemos que entender porque nosotros ya somos seres modernos, ya somos, digamos, 7, 8, 9, 10 generaciones como mucho después de esta revolución de conceptos, para decirlo así, que empieza, como he dicho antes, después de o sea, al principio del siglo XIX. Entonces tenemos que entender por qué nosotros prestamos tanto atención a la historia, por un lado. Por otro lado, por qué la historia o la historiografía es una herramienta perfecta también para vender mentiras, como mentiras que tienen que ver con la política, la negación del holocausto, la comparación que hacen hoy en día entre Israel como conquistadora, como un pueblo o un estado que está deprimiendo a los palestinos,
tal cual, según este planteo, con los nazis han hecho lo mismo a los judíos, o sea, como una comparación entre comillas histórica, eso para decir que la utilización de la historia puede ser tanto para cosas muy positivas como para la educación, para el entendimiento judío, para fomentar los raíces del educado judío, por un lado. Por el otro lado, la misma historia, claro, de una forma totalmente distorsionada, se puede utilizarse en las manos de los antisemitas, la gente de la BDS, no sé cómo se dice eso en castellano, me imagino que las letras son al revés, pero ustedes saben, el boicot, sanction y disinvest, ¿sí? Este movimiento que ya anda 20 años ensuciando saliendo contra el Estado de Israel por sí, no por una política concreta la cual siempre es criticable, pero solamente por ser un Estado judío democrático, el argumento de la gente del BDS ya dicen que por eso no tiene justificación y tratan de justificar o tratan de fomentar este planteo a base de argumentos históricos. Así que la historia en el siglo XX, el siglo XXI, es una herramienta educativa y publicística, ideológica y política fundamental. Y la cosa interesante que hasta el principio del siglo XIX casi no fue utilizada entre los pueblos y menos en el pueblo que siempre manifestó su lealtad a la memoria. Eso para decir que memoria es una cosa y historiografía es otra cosa. Son dos cosas distintas, aunque tienen que ver las dos con el pasado. Bien, de eso vamos a hablar mucho, pero quiero terminar digamos, introducción muy sintética explicando, tratando de dar una explicación por qué eso empieza a principios del siglo XIX. Bueno, en una palabra, eso se llama la emancipación. Es como decir que el entendimiento, o sea, entendimiento inicial de que cuando judíos empiezan a utilizar la historia para entender a ellos mismos, en su lugar tiene que ver con este cambio fundamental en la historia humana, que claro que no es un cambio solamente que tiene que ver con los judíos, por supuesto que la emancipación no fue algo específico para los judíos, sino para toda la humanidad. Hasta ahora hay mucha gente en el mundo que todavía no está emancipada y también en lugares en el occidente a donde hay emancipación oficialmente, hay constitución, hay democracia, hay derechos, siguen diciendo gente, qué sé yo, por ejemplo, mujeres pueden decir que no son suficientemente emancipadas o gays, etcétera. O sea, es obvio que la emancipación es un proyecto que empieza hace 250 años y todavía sigue en pie, pero tiene un momento clave de cambio, claro que es la Revolución Francesa, la cual atrae una cadena impresionante de eventos a nivel mundial, como por ejemplo la liberación de los países en Sudamérica, sean Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y los demás. Yo no les voy a contar la historia, su propia historia, eso es obvio, ¿no? Pero toda la historia de Latinoamérica con Bolívar y con San Martín y con los demás, O'Higgins, etcétera, tiene que ver con la Revolución Francesa. Todos estos cambios a un nivel increíble, o sea, sin antecedente en la historia humana, eso también tiene una influencia en el caso de los judíos. Ahora, los judíos en Francia son una minoría muy pequeña, estamos hablando de no más de 40.000 personas en una población de más de 25 millones, o sea, es un porcentaje muy bajo. Y estos 40.000 están divididos entre Ashkenazim, que son la mayoría que viven en el noreste de Francia, y una minoría de judíos, digamos, sefaradim, alrededor de 6, 5, 6 mil, no más. Y no están unidos entre ellos. O sea, para los goyim, para decirlo así, los judíos son judíos, pero los judíos mismos están insistiendo a explicar a los franceses que una cosa es ser judío ashkenazí, otra cosa es ser judío sefaradí, que no tiene mucho que ver socioeconómicamente
y también culturalmente tienen dos posturas o dos formas de realizar el judaísmo, aunque son los dos lados son tradicionalistas. No lo voy a llamar ortodoxos porque no, esta palabra no existe en aquel entonces, estoy hablando del siglo XVIII. De repente, claro, los judíos, sean ellos o ellos, son marginados, no tienen derechos civiles porque no existe la idea del derecho civil, y de repente cae la Revolución Francesa y los judíos en dos etapas, en 1790 y 1791, de repente son ciudadanos, y los franceses están esperando que los judíos, al ser ciudadanos, van a olvidar de su judaísmo, o sea, van a negar de su judaísmo, y los judíos son un poco cabeza dura, no quieren olvidar de su judaísmo, por un lado. Por el otro lado, quieren ser franceses. Y ahí nace la pregunta que nosotros lo conocemos hasta hoy, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en cualquier lado del mundo, y también en Israel. Ojo, que el hecho que Israel es un país judío no significa que esta pregunta no es vigente también acá. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es muy simple. ¿Cómo se puede unir la identidad judía, sea lo que sea, con los conceptos del mundo moderno? ¿Cuáles son el pluralismo, la democracia, la armonía, el respeto, qué sé yo? Todos esos conceptos muy lindos que es más fácil de decir que aplicar. Pero la pregunta sigue siendo una pregunta fundamental, y a base de esta pregunta hay muchas reacciones, ¿sí? Muchos proyectos. El primer proyecto más famoso es el proyecto de la asimilación. Hay judíos que dicen, bueno, ya que somos franceses, ¿para qué molestar en ser judíos? Por el otro lado, hay judíos que dicen, nada que ver. Si éramos judíos hasta hoy y de repente tenemos el desafío de la modernidad, vamos a negar la modernidad. De ahí nace el fundamentalismo judío, lo cual está conocido hoy como el jaredismo, para decirlo así, una palabra hebrea tomada como un ismo, ¿no? Los jaredim, que claro que son muy distintos entre ellos, pero tienen algo en común, por lo menos en el principio del siglo XIX, un rechazo a los valores del modernismo, la igualdad entre mujer y hombre, la igualdad entre el judío y el gentil, la ciencia, todo eso, como más que todo ciencias sociales, no necesariamente son ciencias que llevan a la tecnología, pero sí más bien todas las ciencias que tienen que ver con conceptos que después Darwin va a decir que el ser humano es parte ¿cómo se llama? Kingdom de los animales. Me olvidé la palabra kingdom. Bueno, entonces estos conceptos están rechazados por los Haredim. Después viene una serie fantástica de reacciones judías que dicen que sí, es combinable, o sea, ser judío y moderno es posible, pero ahí nace la pregunta, ¿cómo? Entonces ahí nace la idea del ortodoxismo, ahí nace la idea del reformismo. Entre el ortodoxismo y el reformismo, claro que tenemos los conservadores. Y estas tres corrientes del judaísmo religioso moderno choca con la idea del nacionalismo, que más tarde va a dar luz a la idea sionista, porque no todos los judíos nacionalistas eran sionistas, habían también bundistas que no querían saber nada de Eretz Israel. Pero todos estos, sean bundistas, sionistas, reformistas, conservadores, ortodoxos, son en favor del modernismo y no mezclan los tantos. Los Haredim son todos ortodoxos, pero no todos los ortodoxos son Haredim, igual como todos los gatos son animales, los otros animales son gatos. Entonces no mezclan los tantos. Cuando estoy hablando de ortodoxos me refiero a judíos que están tomando la halajá como su forma de ser judío y paralelamente quieren ser parte del mundo moderno, a pesar que no que van a seguir manteniendo la halajá lo más posible, lo máximo posible. Y claro que tiene que perder muchas cosas porque es casi imposible mantener todo en un mundo moderno. En fin, todos estos corrientes, y con eso estoy llegando por fin a la historia y estoy acercándome al fin de esta introducción, un minuto o dos y ya está. Entonces, todos estos corrientes, sean los bundistas, nacionalistas, reformistas, etcétera, 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 para justificar su postura diciendo que ellos son los, entre comillas, los judíos verdaderos,
o no tanto verdadero, sino su camino, es el camino más correcto en estas nuevas circunstancias históricas de la emancipación. Cada uno está tratando de buscar su forma de entender la historia judía, como se está llevando a la conclusión de él. Sean los ortodoxos por un lado, los reformistas, y no voy a repetir. Así que de ahí nace la necesidad de entender la historia, o sea que no es una cosa que la gente dice, bueno, hay que aprender historia porque hay que, no sé, porque hay que conocer el pasado. No, no es un registro de conductor. Dicen la gente, bueno, hay que tener registro de conductor porque son las reglas. Si alguien quiere manejar, visitar a su abuela, ir en el auto, tiene que tener registro de conductor. Bueno, por eso tengo que ir a molestarme y aprender cómo manejar. La historia no, la historia tiene una cosa muchísimo más profunda. Es tan profunda que la mayoría de la gente hoy ni se da cuenta de su profundidad. Y un educador bien consciente tiene que entender bien qué es la historia de la historia, y de eso vamos a hablar bastante cuando ustedes van a llegar a Israel. Me olvidé decir, mi nombre es Udi Manor, soy profesor, soy historiador y vamos a tener mucho tiempo juntos. Gracias por escucharme. Hasta luego.